La historia del origen del conflicto entre Israel y Palestina. Parte 2. Este video forma parte de una lista de reproducción llamada Tierra Santa. Si quieres ver la primera parte del conflicto entre Palestina e Israel, puedes encontrar el video en la descripción de este mismo. Como vimos en el video anterior, después de 1978, y con los débiles acuerdos asentados en ese momento, donde los países árabes abandonan en su lucha a sus hermanos árabes del pueblo palestino y decidieron formalizar la paz con Israel, los palestinos de origen árabe vieron esto como una traición al Islam. Palestina entonces quedaba huérfana, sin la protección de sus países hermanos árabes. El problema era que judíos y árabes, con diferentes ideologías, con guerras en el pasado, con tensión y desprecio en el presente, convivían en confinamientos cercanos y todos los días tenían que verse las caras con zozobra, pues recordemos que ambos ciudadanos compartían ya territorios muy cercanos, y como era de esperarse, los conflictos y guerras entre ellos continuó. Hoy en día, los israelitas son 9 millones de habitantes y más de la mitad vive dentro de las fronteras de Israel, pero cerca de 600,000 viven en los polémicos asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. ¿Pero qué son estos asentamientos y por qué genera tanta confrontación? Estos asentamientos son como pueblos alentados, subvencionados y protegidos por los israelíes, rodeadas por muros de hormigón y de fuerzas de seguridad del gobierno hebreo. Quienes viven en ellos son los llamados colonos. 1967. Israel, luego de ganar la Guerra de los 6 días, empieza a construir estos asentamientos en los territorios ocupados a lo largo de los años, creciendo como la espuma, y el problema es que no paran de crecer. Los palestinos acusan a Israel de ir rebanándoles territorio, incrementando estos asentamientos, demoliendo sus casas, expropiando tierras y restringiendo la libertad de movimiento, sometiéndolos a todo tipo de controles. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, amparadas en la Convención de Ginebra, prohíbe tácitamente que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Por lo tanto, son considerados a todas luces ilegales. Aunque Israel argumenta que esta regla no aplica a Cisjordania, según ellos, no es territorio ocupado, porque antes de 1967 no había una soberanía clara. Es decir, antes de que ellos llegasen a esos territorios, no eran oficialmente de nadie. Por otro lado, los asentamientos han convertido al territorio palestino en un auténtico queso gruyere, haciendo imposible el sueño de un Estado palestino, impidiendo cualquier desarrollo económico, siendo uno de los principales factores de generar violencia en el conflicto. ¿Te parece justo estos asentamientos o de verdad los judíos tienen razón? ¿Crees que Israel desalojará los territorios ocupados a cambio de una paz duradera? Y aquí entra un nuevo actor en este conflicto: Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Creció bajo el liderazgo de Yasser Arafat. La OLP era una coalición político-paramilitar creada en 1964 con 3 objetivos claros: exterminar a Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear el Estado palestino. Durante años, la OLP lanzó operaciones militares contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano, pero el campo de batalla se trasladó a escenarios internacionales, incluyendo atentados terroristas contra objetivos israelíes. Por ejemplo,
secuestro de aviones occidentales y el atentado que conmocionó al mundo en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, en 1972, donde terroristas palestinos atentaron contra 11 miembros del equipo olímpico israelí, manteniendo la tensión entre los bandos. La primera intifada, la Guerra de las Piedras. 9 de diciembre de 1987, se produce la primera intifada. En árabe significa levantamiento. 4 trabajadores de origen palestino se dirigían a sus labores en un campo de refugiados, cuando un camión militar israelí los embistió. Esto causó una gran indignación en el pueblo palestino, ocasionando fuertes enfrentamientos con piedras. Se sucedieron numerosas manifestaciones masivas que se extendieron por toda Gaza y Cisjordania. Un dramático efecto causado por una larga historia de frustración y fracaso causó la subversión de los jóvenes palestinos, que incluso estaban dispuestos a morir por dicha causa. Esta intifada causó cientos de decesos, pero dejó una esperanza abierta, tanto a israelíes como a palestinos. Los acuerdos de paz de Oslo. 13 de septiembre de 1993, en presencia de Yasser Arafat y el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y como testigo Bill Clinton, se estrechan las manos, sellando los primeros acuerdos después de largas décadas de violencia entre ambas partes. ¿Pero en qué consistían estos acuerdos? Estos acuerdos marcaron un hito por la importancia que esto suponía. La renuncia de la OLP a la violencia y actos terroristas, al reconocimiento al Estado de Israel. También se creó la Autoridad Nacional Palestina, ANP, que gobernaría Cisjordania como la Franja de Gaza. Por otro lado, Cisjordania la dividiría en 3 sectores o áreas. Área A está administrada completamente por ANP. Área B, administrada por ANP y controlada militarmente por Israel. Área C, donde están los asentamientos de Israel y está completamente administrados por Israel. El acuerdo era que Israel se retirara progresivamente de estas áreas, transfiriéndole poder y autoridad a Palestina. Y lo más importante, establecer un proceso de negociación para resolver los problemas más álgidos, como las fronteras, los asentamientos y el estatus de Jerusalén. 30 años después de ese histórico apretón de manos, solo hay frustración y rabia por parte de los palestinos de no lograr nada. Por el contrario, se agravaron los problemas a lo que supuestamente se iba a solucionar con este acuerdo. Un completo error dejar en manos de Israel la autoridad de las zonas. Debió dejarse en una autoridad internacional que garantizase los cumplimientos del acuerdo. ¿Crees que estos acuerdos fueron una burla al pueblo palestino? La segunda intifada. 29 de septiembre del 2000, en pleno debate sobre el futuro de Jerusalén, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visitó la zona exterior del recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita del Al-Aqsa. Este hecho constituyó un acto de provocación. Los palestinos lo consideraron un sacrilegio al Islam, desatando de nuevo unas olas de violencias en todo Jerusalén, Gaza y Cisjordania, pero con un aditivo: la decepción de Oslo. Provocó estas revueltas que eran más violentas que las primeras, acabando en el 2005 con cientos de fallecidos y heridos, y con la retirada de los asentamientos de judíos en la Franja de Gaza. Aquí entra otro actor del conflicto: el grupo islámico de Hamás, que nace desde la primera intifada con un objetivo claro: exterminar a Israel. Este grupo político, pero que cuenta con un brazo armado, no esconde ni un ápice de sus deseos de usar la violencia para lograr sus objetivos, ni reconoce los acuerdos anteriores. ¿Y por qué están ubicados en la Franja de Gaza? Año 2005. La violencia estalló luego que el partido de Fatah
que es de autoridad de Palestina, perdió las elecciones parlamentarias accionando una guerra civil en la Franja de Gaza, haciéndose del control de la zona. Y para colmo, dividen la causa palestina en Cisjordania, controlada por Fatah o Autoridad de Palestina, y el grupo de Hamas que gobierna Gaza. Muchos países han calificado al grupo como terroristas. Jerusalén, tierra 3 veces santa. Esta ciudad ha sido escenario de múltiples conflictos, y algunos de ellos han desencadenado las intifadas. Está rodeada de un simbolismo para las 3 religiones monoteístas en el mundo. Pero aunque parezca contradictorio, posee la llave para destrancar el juego hacia una paz duradera, o por el contrario, sea la piedra de tranca para conquistar la tan anhelada paz, y solo los lleve a la paz de los sepulcros. Pero, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Para Israel es la capital eterna e indivisible. Los israelíes reclaman la soberanía sobre toda ciudad, tras haberla tomado en 1967, pero la anexión es declarada infinidades de veces por las Naciones Unidas como ilegal. Por su parte, Palestina ha declarado a Jerusalén como su capital no sujeta a negociación. Pero, ¿qué contiene esta ciudad que la hace innegociable para las partes? Está la iglesia del Santo Sepulcro y el Calvario donde crucificaron a Jesús. Son los lugares más santos para los cristianos. Cerca de ahí está la mezquita de Al-Aqsa y el santuario de la Roca. Este es el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Mediana, y forma parte de la explanada de las mezquitas. Pero también contiene el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. Pero eso no es todo. Jerusalén tiene infinidades de sitios históricos que la hacen ver como una potencia turística mundial, con todos los beneficios económicos que eso reviste. La actuación de toda la ciudad se hace bajo el control de Israel, aunque desde 1947 el plan de la ONU fue dejarla en una autoridad internacional. Su estatus jurídico nunca se ha llegado a aclarar. Lo que sí está claro es que ese estatus sería un punto clave para un hipotético pacto entre Israel y Palestina. ¿A quién cree que le pertenece Israel? ¿A Palestina o Israel? ¿Piensas que debería ser administrada por organismos internacionales? La solución del conflicto pasa por reconocer el planteamiento de 2 estados y volver a unos acuerdos parecidos a los de Oslo, pero de garantías de cumplimiento. Pero el inconveniente es que la creación de confianza, ya de por sí resquebrajadas entre los 2 pueblos, ha sufrido un golpe devastador. Al final, las restricciones y las estrecheces no han hecho sino alimentar los recelos y el desprecio entre las partes. La falta de expectativa de tener un estado propio no hace sino echar gasolina al fuego para una verdadera solución al conflicto. Ahora, con todos los elementos a las manos, nos preguntamos: ¿quién crees que tiene la razón? ¿Palestina o Israel? ¿Qué crees que sucederá en la Franja de Gaza? Amigos de Farwell Investor, no dejen de ver la primera parte del conflicto, que promete estar muy interesante. Nos vemos pronto en el siguiente video. El link lo puedes encontrar en la descripción de este video.